Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quería compartirles algunas reflexiones sobre el impacto del coronavirus en el derecho público, en el derecho administrativo. Lo primero principal, creo que debemos reflexionar sobre la forma jurídica que ha adoptado el Poder Ejecutivo para llevar adelante su estrategia legal en materia de coronavirus y de emergencia. Si ustedes analizan la normativa que ha ido dictando el Estado Nacional, se encontrarán con que en primer momento se declaró la ley de emergencia. Si bien es una ley de emergencia genérica, incluye la emergencia sanitaria, y en ese instrumento jurídico se establece la delegación legislativa en base al artículo 76 de la Constitución Nacional, en cabeza del presidente de la Nación. Esto significa que a partir de ese momento el señor presidente quedó habilitado para dictar lo que se llaman reglamentos delegados, es decir, normas con rango legislativo. Incluso la ley 27.541 deja en claro cuáles son las bases de la delegación. Eso está así establecido en la Constitución desde la reforma del 94, aunque había antecedentes jurisprudenciales de la Corte que venían admitiendo esta posibilidad, insisto, de que el presidente dicte decisiones de tipo legislativa basadas en una delegación que hace el Congreso de la Nación. Sin embargo, cuando empezamos a indagar la normativa que se ha ido dictando en materia de coronavirus, nos encontramos con algunas sorpresas o cosas que llaman la atención. Fíjense que el decreto de necesidad de urgencia 260 de este año alude a la ley 27.541 y amplía la emergencia. Lo que llama la atención de ese decreto es que el presidente de la Nación, en vez de dictar un reglamento delegado, utiliza un decreto de necesidad de urgencia, cuando eso era estrictamente innecesario, porque como dijimos, ya se encontraba habilitado por el Congreso de la Nación para dictar reglamentos delegados y no le hacía falta utilizar la vía de los decretos de necesidad de urgencia, que en última instancia también es una vía mucho más restrictiva, porque tiene algunas limitaciones y cuestiones que la hacen más burocrática, si se quiere, a diferencia de los reglamentos delegados. O sea que eso también podría llevarnos a pensar si el decreto 260 es realmente constitucional desde ese punto de vista. Si seguimos analizando la normativa, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el decreto 297, que es el que dispuso la cuarentena, o lo que conocemos legalmente como el aislamiento. Ahí encontramos el mismo defecto. Se dispone a través de un decreto de necesidad de urgencia como el decreto anterior, el 260. Sin embargo, como dijimos antes, bastaba con la utilización de los reglamentos delegados, con un aditamento pronunciado ahí, en el sentido que el artículo 4 de ese decreto establece que la infracción al aislamiento determina una conducta que puede ser reprochable desde el punto de vista penal. Parecería ser ahí que el decreto está creando una especie de infracción, en principio de índole penal, y desde otra perspectiva podría ser una infracción de tipo administrativo. Sobre esto voy a volver después, pero es importante tener en cuenta que, como lo establece la Constitución en el artículo 99, inciso tercero, no se pueden dictar decretos de necesidad de urgencia o no puede utilizarse esta vía en materia penal, básicamente por la existencia del principio de legalidad que surge del artículo 18 de nuestra Constitución. En definitiva, es importante analizar si estos instrumentos son realmente constitucionales, si estos decretos de necesidad de urgencia son válidos. Yo creo que esto va a traer mucha tela para cortar, sobre todo cuando estos decretos sean analizados por la justicia. No ahora que nos encontramos en una plena situación de emergencia o urgencia sanitaria que requiere la obediencia a este tipo de decretos, pero, insisto, desde el punto de vista jurídico constitucional puede haber algunos defectos que generan una invalidación posterior.
Otra cuestión que quería remarcar es cómo está impactando esta cuarentena derivada del coronavirus en materia de contratos administrativos. Nos referimos a contratos de empleo, contratos de obra pública, de servicios públicos, etc. Generalmente hay coincidencia entre los autores, tanto del derecho público o el derecho privado, que esta situación que estamos viviendo encuadra dentro de la figura del caso fortuito fuerza mayor. Habrá que analizar si esa circunstancia determina una suspensión en las prestaciones por parte de las empresas contratistas o que prestan servicios, o si va a derivar definitivamente en la extinción de esos contratos. Claramente que se puede utilizar esa figura, pero el impacto se vendrá luego, desde el punto de vista económico, cómo impacta toda esta parálisis económica que se ha dispuesto sobre ese tipo de contratos. Creo yo que aquí los estados, no solo el Estado nacional, sino también el Estado provincial y municipal, deberían prever de manera urgente mecanismos de solución de conflictos entre contratistas y el Estado para poder propender a la continuidad de este tipo de contratos, si no es probable que muchas empresas terminen dejando los servicios o las prestaciones a su cargo o incluso con pedidos de quiebra o de concurso. También esta cuestión tenemos que analizar cómo va a impactar en materia de ecuación económica financiera del contrato. La mayoría de los contratistas y de las empresas que prestan servicios venían con una ecuación económica financiera del contrato muy por debajo del equilibrio, a fuerza de subsidios del Estado Nacional o de ayudas por parte de los estados provinciales con adelantos de tesoro o garantías de otro tipo. Creo que esta situación de parálisis va a generar un mayor acento en el quiebre de la ecuación económica financiera y habrá que pensar en mecanismos de compensación tarifaria a los efectos de evitar, por ejemplo, que los servicios de transporte dejen de prestarse. También es importante tener en cuenta, por ejemplo, que en materia de obra pública, el caso fortuito fuerza mayor puede dar lugar, como dijimos recién, a la extinción del contrato, pero en ese caso está previsto una indemnización a cargo del Estado a las contratistas. O sea que a este punto hay que prestarle mucha atención porque de toda esta situación frente a la extinción de contratos de obra pública por razones de fuerza mayor, el Estado debe hacerse cargo de los daños y perjuicios. Otro punto interesante, y ya con esto voy terminando, es que como ustedes saben, estos decretos, puntualmente el decreto 297 del año 2020, ha dispuesto un límite a la circulación de las personas. Incluso se analiza en el texto del decreto que, basado en el artículo 14 de la Constitución, los derechos son relativos y por ende a través de este DNU se limita la circulación, aclaramos acá, sin hacer uso de la declaración de estado de sitio. Esto también creo que amerita una reflexión mayor sobre la constitucionalidad de esta restricción que puede parecer justificada y desproporcionada en este caso frente a la situación de pandemia que estamos viviendo, pero, insisto, a posteriori habrá que analizar si los instrumentos que se han utilizado, en este caso un decreto de necesidad de urgencia, resulta suficiente para limitar la circulación de la manera que se ha realizado. Como ustedes saben también, son muy altos los niveles de detenciones de personas a raíz de la violación de lo que vulgarmente hemos denominado como cuarentena. Incluso se registran muchas detenciones donde se ha producido la retención de los vehículos en el entendimiento de que el vehículo se utilice en ese caso para llevar adelante un supuesto delito. Dos cuestiones ahí para comentar. Primero, como dijimos antes, y como les adelanté que iba a volver sobre este punto, esto se basa en lo que establece el artículo 4 del decreto 2017, cuando dispone cuáles son los efectos de la infracción al aislamiento. Como dijimos, en ese caso hay un problema técnico del uso de un DNU
de un decreto de necesidad de urgencia en materia penal, porque se está estableciendo una conducta típica, que es la infracción de la cuarentena por vía de un decreto de necesidad de urgencia, lo que estaría prohibido por nuestra Constitución nacional. Y el otro punto ahí es qué ocurre con el vehículo que ha sido eh, removido por la fuerza pública. eh, ese, ese bien, digamos, va a ser, va a ser transferido al Estado por ser parte de un proceso penal. Es decir, va a haber un decomiso o se trata solamente de una retención administrativa del bien. También es interesante ahí analizar la cuestión de la competencia. ¿Tiene competencia la policía de la provincia o una autoridad municipal para retener ese vehículo y luego decomisarlo? Incluso habría que pensar después qué va a ocurrir cuando el aislamiento obligatorio deje de tener vigencia, porque los procesos penales que se lleven en contra de esas personas se van a realizar seguramente cuando ya esa normativa no esté vigente, y por ende tendremos que acudir al principio de la ley penal más benigna, y en ese caso la interpretación seguramente va a ser la restitución de esos vehículos sin perjuicio de que pueda continuarse con el procedimiento penal. Como verán, hay muchas cuestiones para analizar. Esto recién comienza, por eso estos comentarios son preliminares sobre los primeros efectos jurídicos que vemos de la pandemia sobre este aspecto o esta parte del derecho público que es el derecho administrativo. Bueno, un saludo para todos y muchas gracias.